Abogado Roniel Ortiz, defensor de David Murcia en Panamá, ¿cuál es la situación de su cliente en este momento en ese país? La situación de nuestro cliente en Panamá actualmente estamos en una etapa de violación a los derechos humanos, violación a las garantías constitucionales, violación al derecho de defensa de David Murcia a defenderse en Panamá, toda vez que los fiscales del Ministerio Público, el fiscal José Abel Almengor, fiscal del Primero de Drogas de la República de Panamá, y el fiscal William Parodi, han iniciado 2 expedientes contra David Murcia basados en recortes de internet, sin base alguna ni prueba alguna de probar los delitos por los cuales están acusando a esta persona. ¿Hay alguna acusación de narcotráfico en este momento en Panamá? En la Fiscalía 14ª del fiscal William Parodi se está acusando por blanqueo de capitales y captación ilegal, y en la Fiscalía de Drogas están llevando causa por lavado de dinero producto del narcotráfico. Ni siquiera en Colombia existe el narcotráfico. ¿Cuál es qué interpretación le da a usted el hecho de que en Panamá esté siendo procesado el señor Murcia por narcotráfico y aquí en Colombia no? Esa es una situación que todavía no nos explicamos. Nosotros hemos revisado el expediente las pocas veces que hemos tenido acceso a la documentación y no existe ninguna prueba que vincule a esta empresa con nada que tenga que ver con narcotráfico. ¿Qué tiene el expediente de David Murcia en Panamá? El expediente de David Murcia está lleno de cheques, de documentación de la empresa, de recortes periodísticos de todas partes del mundo de internet, pero pruebas concisas donde se acrediten delitos no existen. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación jurídica de los socios de David Murcia en Panamá? Hasta hace unos días, el único que estaba procesado, que estaba llamado a indagatoria, era David Murcia Guzmán. La Fiscalía ha sido negligente en su investigación, el Ministerio Público igual, en cuanto a que se han dedicado a tomar declaraciones, y todas las personas que realmente conformaban la administración o la gerencia de esta empresa de Panamá, a ninguno le han investigado absolutamente. Ha tenido la defensa a través de los medios de comunicación empezar a soltar informaciones para que entonces las autoridades se recogen y hayan tomado la decisión ahora de tomarle declaración a ciertas personas. Se habló recientemente del señor Ernesto Chong, quien al parecer le debe a David Murcia una cifra cercana a los $8 millones. ¿Qué sabe usted al respecto? Esa información salió publicada en un medio de Panamá, de unas cartas que David mandó, no tenía conocimiento de las cartas. Hoy me confirmaron las personas de mi oficina de que la Fiscalía Primera de Drogas ordenó la indagatoria de Ernesto Chong, que creo que es hoy o mañana. ¿Qué ha hablado usted al respecto con el señor Murcia? Con el señor Murcia hemos tratado el tema de Panamá. Es un tema que desde el inicio estamos centrados en hacer llegar a la luz pública a través de los medios de comunicación, que son los únicos que han podido escuchar y que han hecho justicia, la realidad y la verdad de cómo se dio todo lo que, desde donde inicia este proceso, que inicia con la captura de David Murcia el 19 de noviembre del año 2008, donde se llevaron a cabo acciones ilegales violatorias de los derechos humanos, de las garantías constitucionales que tenía David Murcia en la República de Panamá, a sugerencia de la Interpol de Colombia, violando y llevándose por pecho un proceso de extradición que le correspondió y al que tenía derecho David Murcia como lo que estuviese en ese momento. Se ha dicho que algunos de los bienes del señor David Murcia, eventualmente, por ejemplo, un vehículo, o aparece a nombre de un diputado en Panamá. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Esas son informaciones que aparecen en el expediente de la Fiscalía de Drogas, donde aparentemente en el momento que se compraron los vehículos, el concesionario que vendía los bienes o los carros estos, como son vehículos de alto costo, si se compran a través de una persona que tenga exoneración, en este caso un parlamentario, no paga impuestos, se exonera del impuesto de introducción, ¿no? Que es una suma bastante cuantiosa. ¿Y qué pasa con los otros socios del señor Murcia en Panamá? Hasta la fecha, de socios no se tiene conocimiento quiénes son. El cierre de DMG en Panamá fue una medida abrupta, antijurídica, ilegal por parte del fiscal 14º de circuito, toda vez que él no tenía facultades para cerrar esa empresa. Él tenía que pedir autorización a un juez para que el juez a su vez le autorizara a él a tomar la acción que tomó. Él se tomó esta libertad y por eso estamos preparando acciones de denuncias en contra suya por abuso de autoridad, por usurpación de funciones, porque eso no le correspondía a él. Él ha usurpado la función jurisdiccional, que es exclusiva de los jueces. ¿Qué pasó con los bienes de David Murcia en Panamá? Los bienes que tenía el señor Murcia en Murcia, en Panamá, hasta donde solamente tenemos conocimiento, existen los benditos vehículos que han salido a la luz pública,
los bienes que estaban dentro de la empresa. El Ministerio Público supuestamente los tiene ubicados en un lugar que se llama el Fondo de Bienes Cautelados del Ministerio Público. Ahí tienen los bienes que hasta el momento existen. ¿Y se estima que cuánto pueden costar esos bienes? Creo que el fiscal 14 estuvo hablando que él había podido cautelar bienes por el monto como de $1,000,000 y pico. El resto del dinero de DMG se desapareció. Las autoridades panameñas no tomaron las previsiones del caso de asegurar que ese dinero no fuese tocado. David Murcia no sacó un peso de Panamá. David Murcia salió de Panamá única y exclusivamente con la ropa que salía vestida y con su documentación. ¿Cuántos clientes aproximadamente tenía DMG en Panamá? En la Fiscalía 14ª se han tomado declaraciones de 600 personas que no han manifestado ser damnificados o ser perjudicados. Han manifestado que ellos fueron voluntariamente DMG y que DMG siempre cumplió con ellos en todos los pagos que les correspondía hacer. Que su perjuicio o el daño que se le ha causado económico ha nacido a partir del cierre abrupto que hizo el Ministerio Público. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir o por su conocimiento que deben seguir las autoridades panameñas para iniciarle o para que rinda alguna declaración el señor David Murcia dentro del proceso que se le sigue en Panamá? Nosotros te estamos denunciando y te doy una explicación clara que no nos han permitido ejercer el derecho a la defensa. Los fiscales no folean los expedientes. Los códigos panameños, al igual que los códigos colombianos o de cualquier parte del mundo, establecen que los expedientes tienen que tener una cronología, una numeración. Las diligencias de los expedientes tienen que estar firmadas por los funcionarios que participan en él. En Panamá los funcionarios se dan el lujo de no firmar las diligencias, no foliar el expediente y por ende la defensa no le permiten el acceso a las copias o a las documentaciones para ser examinadas como debe ser con expertos en la materia, ya sean económicas, financieras, legales, no nos han permitido. En la Fiscalía de Drogas, por darte un ejemplo, van 16 tomos. Tengo 4 semanas tratando de pasar del tomo 11 al 16 y no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y en el tomo 16 existe la providencia de cargos que desde el momento que el fiscal la formula, la defensa debe tener copia inmediata para que su representado sepa y estudie cuáles son los cargos o las pruebas que se tienen en su contra. No nos lo han permitido. Entonces, hemos estado instaurando acciones para poder llegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque esta es una persecución política más que nada, o hay injerencia del Ejecutivo panameño en la justicia panameña que no se debe permitir. ¿Usted ha visitado al señor Murcia aquí en Bogotá? En 3 o 4 ocasiones. ¿Y qué dice él con respecto al tema de Panamá? Él se queda sorprendido cada vez que le lleva una noticia de lo que está sucediendo en Panamá. Nosotros lo actualizamos de cada una de las cosas que está sucediendo, las acciones que se están tomando, y él cada día se sorprende más de ver tantas irregularidades o se queda espantado de ver tantas situaciones que él mismo no se las explica. Otro asunto que se conoció en las últimas horas es la situación de la esposa de David Murcia. Correcto. ¿Qué decisión tomó la justicia al respecto? Nosotros tuvimos una reunión el sábado pasado en San José, Costa Rica, con los abogados de la República de Uruguay que defendieron a Joan en ese país, que fueron a la corte a pelear lo que fue la solicitud de extradición. En la resolución, que posteriormente con mucho gusto te la puedo hacer llegar, vas a entender cómo la corte uruguaya sí entró a analizar el expediente y a valorar las pruebas y negó la extradición de Joan. Joan está viniendo a Colombia por voluntad propia, a petición suya, que ella autorizó que se le trajera a Colombia, 1, para estar cerca de su familia, 2, para solidarizarse con la causa de su esposo y apoyar a la familia de DMG. Igual en ese sentido, ¿tiene algún proceso por lavado de activos que se conoció esta semana? ¿Cuál es la realidad? En Panamá se giró una orden de indagatoria ayer contra Joan por lavado de dinero por el mismo fiscal de drogas. O sea, no sabemos, todavía no hemos tenido acceso a la documentación, porque vuelvo y te repito, mañana vamos a tomar acciones de ir con un notario a buscar las pruebas para denunciar al fiscal, porque la justicia tiene que ser imparcial.